Ok, chicos, yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y estamos transmitiendo en vivo desde Microsoft Teams para la Academia Pitágoras. El tema es conectores lógico-textuales. Ok, el tema está un poco pesado, así que hay que prestar atención, ¿ya? Ok, en primera instancia vamos a hablar del primer tipo de conector. El primer tipo de conector corresponde a los adverbios. ¿Ya? Estos adverbios, ¿de acuerdo, mi amor? Tienen tres formas de definirse. Sintácticamente, morfológicamente y semánticamente hablando. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de la parte funcional. ¿Cómo funciona? ¿De acuerdo? Ok, vamos a hablar de la función que desempeña el adverbio. Morfológicamente vamos a hablar de la parte estructural, ¿ya? De la estructura de los adverbios. De cómo está configurado, de cuál es su forma. Y semánticamente, nosotros ya hemos estudiado semántica, tiene que ver con el aspecto de la significación, con el significado. ¿De acuerdo? Tiene que ver con el significado. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Los adverbios, dice, son palabritas que hablan de los verbos. Entonces, si yo digo, ven aquí, todos saben, por experiencia, que ven es un adverbio, ¿cierto? Aquí está hablando de ven. Aquí ven. Entonces, aquí es un adverbio, facilito. Ahora, si yo completo el segundo enunciado y digo, por ejemplo, completo la oración y digo demasiado tarde viene, y de una vez completo la de abajo y digo muy inteligente mi mamá. Y me pongo a analizar los textos, pues diré, en el caso de la segunda, dice, modifica a los adverbios. Entonces yo te digo, viene es un verbo, del verbo venir, viene. ¿A qué hora viene? Tarde viene, tarde viene. Entonces tarde es un adverbio en la medida que habla del verbo. ¿De acuerdo? Como acabamos de decir. Ahora yo te digo, ¿cuán tarde viene? Demasiado tarde. Entonces, si demasiado está hablando de tarde, y tarde ya sabemos que es un adverbio, demasiado también será otro adverbio. Porque el adverbio modifica a los adverbios. ¿De acuerdo? Ahora, si yo te digo muy inteligente es mi mamá, mamá es el nombre de una realidad. Los nombres que sirven para designar las realidades, en gramática se les llama sustantivos. Ahora, las palabras que hablan del sustantivo son dos. Las que nos ofrecen idea de cualidades, como inteligente. Inteligente está hablando de mamá, pero está especificando una cualidad. A esas palabras las llamamos adjetivos. Mi también está hablando de mi mamá, pero no señala cualidad, entonces cuando no señala cualidad se llama determinante. Solo hay dos tipos de palabra que nos dan información adicional acerca de las realidades llamadas sustantivos. Me queda una palabra. ¿Qué cosa es esa palabra que queda? Muy, ¿de quién? Muy está hablando de inteligente, ¿cierto? Muy está hablando de inteligente. Entonces, muy es un adverbio, porque los adverbios modifican a los adjetivos tal cual lo dice la teoría. Recapitulamos para que te ubiques mejor. Los adverbios funcionalmente hablando, o sea, sintácticamente hablando, son conectores lógicos textuales que hablan de los verbos. Por ejemplo, aquí ven, está hablando del verbo. También modifica a los adverbios. Si yo digo demasiado tarde viene, viene es un verbo.
Tarde está hablando de viene. Tarde viene. Entonces, tarde es un adverbio. ¿Ok? Es un adverbio. ¿Y cuán tarde viene? Demasiado tarde. Entonces, como demasiado está hablando de tarde, también es un adverbio. El siguiente caso dice que modifica adjetivos. Recordar que los adjetivos señalan cualidades. Si yo te digo muy inteligente mi mamá, mamá es un sustantivo porque es el nombre, como te dije, de una realidad. Las palabras que hablan de un adjetivo, de un sustantivo, son dos, los adjetivos y los determinantes. Diferencias entre los dos. Los adjetivos señalan cualidades y los determinantes señalan cualquier otra información. La palabra muy está hablando de inteligente. Entonces, como inteligente es un adjetivo, muy es un adverbio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estructuralmente hablando, ok, los adverbios son palabras invariables. Invariables porque no tienen género, no tienen número, no tienen persona, no tienen modo, no tienen tiempo, no tienen aspecto. Si yo digo mono, yo lo puedo convertir en mona y lo puedo convertir en monos y en monas. Entonces, conclusión, esta palabra de acá es variable. Te está advirtiendo que los adverbios no lo son. Los adverbios no varían. Son palabras invariables. Si tú le vieras variación, ya no sería adverbio, pues. Entonces yo digo, mucho lee. Sin interesar si es Juan el que lee o María la que lee, igual voy a decir lee mucho. No porque sea María voy a cambiar y decir lee mucha, porque no tiene sentido. ¿Ok? Tampoco interesa cuántos haya. Si yo digo él lee mucho o ellos leen mucho, igual la palabra mucho no sufre cambios porque es invariable. Ahora, ¿dónde tú te podrías confundir? Si yo te digo, por ejemplo, ok, mamá anda medio cansada. Mamá anda medio cansada. ¿De acuerdo? Si tú analizas palabra por palabra, tú dirás, mamá es un sustantivo, ¿cierto? Anda es un verbo. Cansada está hablando de mamá, es un adjetivo. Y me queda una palabra. ¿Qué cosa es esa palabra? Bueno, depende de quién esté hablando. Exactamente. ¿Y medio de quién está hablando? ¿Medio qué? ¿Medio mamá? ¿Medio anda? ¿O medio cansada? Medio está hablando de cansada. Entonces es un adverbio. Y los adverbios, acabamos de decir, no tienen género, ni número, ni persona. Y mucha gente dice, mamá anda media cansada. Eso está mal dicho. Si yo dijera mis hermanitos andan, tampoco diré medios cansados, diré medio cansados. Porque la palabra medio no varía cuando es adverbio. Porque los adverbios son ¿qué? Invariables, son invariables. Ahora, semánticamente hablando, el adverbio señala 7 ideas distintas. Tiempo, lugar, cantidad indefinida, faltaría indicar que señala modo, ok, número 4, afirmación, número 5, negación, número 6, y duda, número 7. Son 7 ideas que el adverbio señala. ¿De acuerdo? 7. Tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación y duda. Son las 7 ideas que puede contener un adverbio. ¿Ok? Está recontra explicado, así que no creo que haya problemas.
Nos vamos ahora a especificaciones. Por su valor semántico, dijimos que el adverbio señala tiempo. O sea, yo me autocuestiono y pregunto, por ejemplo, ¿cuándo vas? Le pregunto al verbo, ¿cuándo vas? Mañana, temprano, tarde. La respuesta tiene que ser con una sola palabra. Y de ser varias, tendría que ser varias palabras con el valor de una. Por ejemplo, ¿tienes hambre? Sí. ¿Tienes hambre? De hecho. Y de hecho significa sí en español. Por supuesto, de verdad, de veras. ¿Ok? Esos son adverbios. Y las que están expresas con más de una palabra, con el valor de un solo adverbio, se llaman locuciones adverbiales. Y las hay en español, las hay en inglés, las hay en francés. Cuando tú aprendes una lengua en un instituto y cuando tú enfrentas la comunidad real de hablantes de esa lengua, tú te das cuenta de que tu oído, para empezar, es lento, que tú no hablas a la velocidad real del idioma y poco a poco te vas a ir adecuando. En segundo lugar, no conoces las frases propias del idioma, que las vas a entender en el contacto con sus hablantes. Es decir, por ejemplo, si escuchas a un gringo decir I have to learn it by heart, significa tengo que aprendérmelo de memoria. Un hablante, ok, de español que aprende inglés, cuando quiere decir de memoria, su lógica apunta a usar la palabra memory, ok, que literalmente significa memoria. Entonces, alguien construirá una oración que diga I have to learn it by memory. Y el profesor del lenguaje lo corregirá y le dirá, no se dice by memory, se dice by heart. ¿Sabías tú esa expresión? Te la regalo. Si es que sabes un poco de inglés, by heart, así, by heart, significa de memoria. By heart significa de memoria. ¿Ok? Esta expresión de memoria es una locución adverbial, que significa memorísticamente, esa es la equivalencia. Locución adverbial. No se ve, así que cambiamos de color para que se vea. Locución adverbial. ¿Ok? Listo. Entonces yo me pregunto, oye, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Vas a ir? Sí, claro. Y ahí también entra la jerga, el lenguaje popular, ¿no? Muchas veces los personajes de obras literarias no hablan de manera formal, sino hablan como el común denominador de personas. Y por ahí alguno le preguntan algo y responde afirmativamente, oye, ¿vas a ir? De cajón. Y no está hablando de ningún cajón, sino que en el argot popular de cajón es igual a decir sí. Otra dirá, oh, ¿vas a ir? Cirunta, llanto, llantén, cicatriz, sipe, ciruela, sibarita, simón, ¿ok? Y contestarán de esa manera. Y esas expresiones son equivalentes a sí, entonces serán locuciones adverbiales o adverbios de afirmación, según sea el caso. ¿Vas a ir? No, tú tampoco, no, nunca, jamás. Vas a ir de repente. Esto es una locución formal. Tal vez es igualito que decir quizá. Incluso hay gente que le escribe todo junta porque asume que tiene el valor de una sola palabra. ¿De acuerdo? Otro dato importante es las palabras que terminan en el sufijo mente, que se forman a partir de adjetivos, siempre van a ser adverbios. Mente es un sufijo, sufijo significa terminación, es un sufijo adverbial por excelencia. O sea, todas las palabras que concluyen en el sufijo adverbialmente serán adverbios y para ello deben haberse formado sobre la base de un adjetivo. ¿Se entiende eso? Ok. Ahora, aquí tenemos una lista un poco más específica, ¿ok? Nos dice qué pregunta debemos formular
para poder reconocer a los adverbios. Oye, ¿dónde estás? Aquí, ahí, acá, allá, arriba, abajo, adentro, afuera, adelante, atrás, encima, debajo. Ok. Oye, ¿cuándo? Hoy, ayer, siempre, ahora, mañana. Oye, ¿cómo? Despacio, rápido. Ojo, que el despacito, que está tan de moda, despacito, viene con error. No se usa diminutivos para los adverbios. Tampoco se usa la terminación ísimo o érrimo para los adverbios. No se dice llegaste tardísimo. Eso no sería formal. Tendríamos que decir llegaste muy tarde. ¿Ok? Tampoco se usa con posesivos. No se dice párate en mi atrás o dilo en mi delante, o cuando dicen está detrás suyo, eso es incorrecto, se dice detrás de mí, delante de mí, ¿ok? Esa es la manera de decir. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Listo? Ok. Entonces ahí tienes un montón de expresiones para que tú te diviertas aprendiéndotelas. ¿De acuerdo? Ok. Esta es una síntesis de lo que acabamos de hablar. Hemos dicho que los adverbios modifican a los verbos, modifican a los adjetivos, modifican a los adverbios y en ciertos casos también pueden modificar a toda una oración. Si yo te digo, vamos a ponerle en negro y luego volvemos al azul, si yo te digo definitivamente, ok, definitivamente, no perderemos. ¿Ya? Todos saben que perderemos es el verbo. Todos saben que este es el elemento que le da movimiento a esta oración. Todos saben también que los que están hablando están omitidos. Es un sujeto tácito, un sujeto omitido o implícito. Somos nosotros. ¿Ok? Ok, también nos damos cuenta de que la palabra no está negando al verbo. No perderemos. Y palabra que habla de un verbo, ya lo hemos dicho, es un adverbio. Pero ahora podemos completar y decir que es un adverbio de negación. La idea es que no perderemos. Chile no nos puede ganar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer justicia, pero jugando bien. Sabemos también, porque la MIS lo dijo, que las palabras que terminan en el sufijo mente y que se forman de un adjetivo, como definitiva, que señala cualidad, es un adverbio. Entonces, definitivamente es un adverbio que modifica a quién, mi amor. ¿A no? ¿A perderemos? ¿O a todo el enunciado? A todo el enunciado. Porque la idea es que no perderemos. ¿Ok? Y en verdad no perderemos. Está hablando de toda la oración. Así que eso también puede ocurrir con el adverbio. Puede hablar de toda la oración. Esto es un adverbio de afirmación. ¿De acuerdo? También dijimos que el adverbio señala 7 cosas, 7 ideas. Tiempo, lugar, modo, cantidad siempre y cuando esta cantidad sea indefinida. ¿Qué señala afirmación? ¿Ok? ¿Qué señala negación? ¿Qué señala duda? ¿De acuerdo? Y también hemos dicho que las locuciones adverbiales son varias palabras separadas, varias palabras separadas, varias palabras separadas con el valor de un adverbio. Con el valor de un adverbio. Lo ponemos por acá, con el valor de un adverbio.
con el valor de un adverbio. ¿Sí? Listo el pollo. Por ejemplo, Miss, ahorita va a venir una lista de locuciones adverbiales, así que no te preocupes. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? El adverbio sintetizando modifica al verbo, modifica al adjetivo, que señala cualidades, modifica a otros adverbios y modifica también a oraciones enteras. Hay también locuciones adverbiales o frases constituidas por varias palabras que se escriben separadas, pero que tienen el valor de un solo adverbio. Y estos adverbios matizan su significado indicando tiempo, lugar, modo, cantidad indefinida, afirmación, negación y duda. Y algo que no puedes olvidar es que son palabras invariables. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Son invariables. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a otras distinciones. Se te quiere advertir que mucha gente confunde el adverbio con el adjetivo, pero nosotros no debemos hacerlo. El adjetivo es un calificador, señala cualidades o características, es un calificador del nombre y del pronombre. Es un calificador del nombre y pronombre. El pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo. En lugar de decir la profesora de lengua, dices ella, y ella es un pronombre. Y el adverbio es un modificador directo, ya hemos dicho, del verbo, adjetivo, adverbio, ¿y qué más dijimos? Y oraciones. ¿De acuerdo? Luego dice, mira, los ejemplos. Dice, pizarra negra. La palabra negra está calificando a pizarra, que es un sustantivo. Entonces, negra es un adjetivo, sin problema. ¿Sí? El pelo rubio, no se dice pelo, se dice cabello. Ya. Te cuento que tú puedes hablar como quieras, ¿ya? Y cuando tú quieres hacerte el vivo, el formalito, llegas a tu casa y lo primero que dices, ay, tengo el pelo sucio, me lo voy a lavar. No dices cabello, nunca dices cabello, salvo que estés redactando y estés hablando en sentido formal. Así que nosotros somos así de doble cara cuando hablamos y el lenguaje dice que no hay forma maldicha, ¿ok? Rubio es un adjetivo, sino que la norma culta exige, ¿no?, hacer diferencias entre pelo y cabello, ¿no? Aduciendo que los animales tienen pelo, siempre discriminando a los animales. Si ellos pudieran hacer su pliego de reclamos, así como los del lenguaje inclusivo y demás, ¿no? O la gente que dice, no, que la lengua discrimina a los negros. Podría salir un grupo a decir eso, pero nadie lo dice porque se entiende que los que discriminan no son los vocablos, las palabras, los que discriminan son las personas, son las sociedades las que tienen que cambiar su mentalidad para que el lenguaje de alguna manera tome esos cambios y poco a poco vaya actualizando nuevos usos en el idioma, ¿ok? Hay muchos problemas de fondo más que de forma, ¿ok? Que se tienen que corregir en el sistema en cuanto a esto del lenguaje inclusivo, ¿ok? El idioma es como es. A mí me fastidia cuando dicen los alumnos y las alumnas. Fuera de mi forma de pensar en relación con el género, ¿ok? Cada quien es libre de seguir, ¿no?, la pauta sexual que desee. Pero eso no tiene por qué afectar al lenguaje, ¿ok? No tiene que afectar al lenguaje, no se tiene por qué cambiar lo que ya está establecido, porque generaría todo un problema, sobre todo de economía.
y de estética y de sentido, ¿no? Pondrían más lento el pensamiento al decir, los alumnos y las alumnas conversaron con los profesores y las profesoras que se presentaron ante los directores y las directoras, o sea, no te pases, o sea, no habría economía del lenguaje, ¿de acuerdo? Ok, un comentario acerca de lo que es el lenguaje inclusivo. El adverbio modifica al verbo al adjetivo o a otro adverbio, ya lo hemos dicho, y nos vamos aquí y dice mucho corre. Esto es un adverbio, ya podemos decir, es un adverbio cuantificador, porque está modificando, pues, al verbo. Vieja, la casa. Entonces, vieja es un adjetivo. Y bastante está hablando de vieja. Y como esto es un adjetivo, ya hemos conversado que eso es un adverbio. También un adverbio, por cierto, cuantificador. Y hablaba es un verbo, y yo te pregunto, ¿cómo hablaba? Hablaba bien, bien hablaba. Esto es un adverbio modal. Está indicando modo. ¿Y cuán bien hablaba? Muy bien. Esto es un adverbio de cantidad. ¿De acuerdo? Entonces se cumple lo que hemos venido diciendo. Sigamos. Los adverbios relativos son todo un caso, porque los adverbios relativos funcionan como conectores, específicamente como conectores lógico-textuales de frente. Y estos adverbios relativos, ¿ok? Deben tener, ¿ok? Vamos a poner acá algo importantísimo. Siempre, siempre se refieren a un verbo. Se refieren a un verbo. A un verbo antepuesto, a un verbo que aparece antes, a un verbo antepuesto. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, punto y coma, porque acabó la primera idea. Además, siempre que aparezca la palabra además va seguida con coma. Además, coma, subordinan, esto es importante que lo digamos, subordinan al verbo pospuesto. O sea, el verbo que viene después va a ser un verbo con menor jerarquía, un verbo subordinado. Uy, Miss, está yuca esto. Tranquilos, ahora vamos a completar la lista, porque la lista que está incompleta. ¿Cuáles son estos adverbios? Ok, negrito. Ok, tenemos dónde, cómo, cuándo. Falta aquí el cuánto. Falta el mientras. Y el apenas. ¿De acuerdo? Te voy a poner una oración para que lo veas. ¿De acuerdo? Llegué. Soplaba las velas. Pesa, paso, piso. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Cuál es el verbo aquí? A ver, concéntrate. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuántos verbos hay? Si nos ponemos así antipáticos, yo digo que llegué es el verbo. Como no tiene antes nada, esto es el verbo principal.
que se va a configurar como el núcleo del predicado. Porque la oración tiene dos partes, sujeto y predicado. Este cuando, que supuestamente ya me lo aprendí y sé que es una palabra que sirve para conectar en las oraciones, este cuando podría ser un adverbio, no siempre lo es. Será adverbio, dice, cuando se refiere a un verbo antepuesto. ¿A quién se refiere cuando? Cuando soplaba las velas, ¿qué pasó? Llegué. Está hablando del verbo. Entonces, este cuando yo estoy segurísima de que es un adverbio, porque la única palabra que habla del verbo se llama adverbio, y ese es un adverbio que de manera especial se llama adverbio relativo. Y es un adverbio relativo que señala que tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Bueno, obviamente, cuando indica tiempo, entonces es un adverbio relativo temporal. ¿De acuerdo? ¿Y qué más dice? Subordina. Eso dice, le ponemos un asterisco para que te acuerdes. Subordina. ¿A quién subordina? Al verbo que sigue. Así que soplaba es un verbo subordinado. Es un verbo subordinado. Es un verbo que vale menos en esta oración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo que romper mi oración en sujeto y predicado, ¿qué hago? ¿Qué digo? Mira, yo diré, llegué cuando soplaba las velas. ¿Quién? Yo llegué. Yo llegué. El sujeto está omitido. El sujeto es tácito. Y todo lo que sobra, desde llegué hasta las velas, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser mi predicado. Todo lo que marqué desde llegué hasta las velas es mi predicado. ¿Me entiendes? Este yo, este es mi sujeto tácito. ¿De acuerdo? Y todo sujeto y predicado nos da una oración que se hace llamar bimembre. Eso es para que sepas, ¿no? Las oraciones normalmente son bimembres y las oraciones bimembres tienen sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Para hallar el sujeto de la oración, debo trabajar con el verbo principal. Porque el cuando subordina al verbo. Cuando subordina al verbo. ¿Ok? Listo. Hay locuciones adverbiales, ¿ok? Que ya te expliqué que tienen varias palabras en su constitución y que son iguales a un adverbio. Yo te digo, lo hice rápidamente. Y también puedo emplear lo hice en un abrir y cerrar de ojos. Eso es una expresión que no tiene nada que ver con que abras o cierres los ojos, sino que es una expresión que en castellano significa rápidamente. Yo te digo, a ciegas lo elegí, ¿ok? Lo elegí ciegamente, ¿ok? Entonces, estos son equivalentes. Hazlo al pie de la letra, hazlo exactamente. Hay una palabra bastante bonita en torno a esto. Significa literalmente, significa textualmente, ¿ok? Literalmente, textualmente, ¿ok? No te quiero ver en mi vida, o sea, no te quiero ver nunca, jamás, ¿ok? Lárgate. Sin duda, hay problemas, quizá hay problemas. En verdad, te odio, o sea, verdaderamente te odio. A hurtadillas, ¿qué significa hurtadillas? Hurtadillas significa ocultamente, a escondidas, y tú eres especialista en eso. ¿Me vas a decir que no? Eres especialista, claro que sí. Primero lo borro y vamos a poner un equivalente. ¿Ok? Ocultamente. A hurtadillas, ¿te acuerdas? Cuando mamá no se da cuenta, ¿no? Cuando mamá no se da cuenta, en Navidad tú sacabas los regalos, ¿no? Ocultamente. Ok.
Alguien ha encendido su audio, no sé cómo, porque supuestamente todos están con el audio cortado. A tontas y a locas significa alocadamente. Ok. Luego dice, en un pispás es una expresión muy española, significa en muy poco tiempo. Nosotros tenemos una en el español no latinoamericano que es en un 2x3. En un 2x3. En un 2x3 significa en muy poco tiempo. Se lo traeré en un 2x3. Es una expresión. De repente un extranjero se pone a multiplicar, pero nosotros sabemos que en un 2x3 significa enseguida. Más o menos, según el contexto, hay gente que responde, incluso recorta la palabra y dice, ¿cómo estás, Mazo? ¿No? En lugar de decir más o menos, es lo que quiere decir. Y también más o menos significa aproximadamente. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un texto sobre Cleopatra. Te lo voy a leer para que luego tú busques los adverbios. Te voy a dar 2 minutos para que lo hagas. Dice, Cleopatra VII nació en octubre del 69 a.C. en Alejandría, conocida por sus enemigos como la víbora del Nilo. Fue una mujer muy bella y seductora, con unas dotes políticas innegables. Dominaba 7 idiomas y, caso singular, fue el único miembro de su dinastía que hablaba la lengua de sus súbditos, el egipcio. Hija de Ptolomeo XII o duodécimo Auletes, rey de Egipto, cuando este murió en el 51 a.C., Cleopatra, de 17 años, y su hermano Ptolomeo XIII, de unos 12, le sucedieron conjuntamente en el trono con la condición de contraer matrimonio. En el tercer año de su reinado, Ptolomeo tomó el control exclusivo del gobierno y empujó a su hermana al exilio. Cleopatra reunió un ejército en Siria, aunque fue incapaz de defender su pretensión hasta la llegada de Alejandría en el 48 a.C. de Julio César, quien se convirtió en su amante y apoyó su causa. En el 47 a.C., Ptolomeo XIII murió en combate y César proclamó a Cleopatra reina de Egipto. Se casó con su hermano menor Ptolomeo XIV, de aproximadamente 11 años, viajó a Roma, donde fue concubina del César, tuvo un hijo, Cesarión, que afirmaba ser hijo de César, fue madre además de Cleopatra Selene II, Alejandro Helios y Ptolemy Filadelfus. Después del asesinato de este último en el 44 a.C., regresó a Egipto, donde se dice que envenenó a Ptolomeo XIV y convirtió a Cesarión en su corregente con el nombre de Ptolomeo XV. Terminamos la lectura y dice, en el 34 a.C., tras una campaña de victorias contra los partos, Marco Antonio anunciaron formalmente la división del antiguo imperio de Alejandro Magno entre Cleopatra y sus hijos. Marco Antonio continuó viviendo en Egipto y en el 32 a.C. Octavio declaró la guerra a la pareja y Marco Antonio se divorció de Octavia. En la batalla de Actium del 31 a.C., creyendo que la derrota de Marco Antonio era inevitable, retiró su flota y ambos huyeron a Alejandría. Marco Antonio, al leer un informe falso sobre la muerte de Cleopatra, se suicidó. Cesarión, el último de los Ptolomeos, fue condenado a muerte por Octavio, que se entrevistó con Cleopatra y le dio garantías, pero cuando la reina vio que su hijo fue asesinado, no quiso ser llevada a Roma encadenada y sufrir una terrible humillación, sabiendo que Octavio pretendía exhibirla por su triunfo en Roma. Después de revestirse con sus galas reales, se suicidó el 29 de agosto del año 30 a.C., dejándose picar por un áspid, una víbora venenosa. Egipto pasó a manos romanas. Se dice que Cleopatra escribió un tratado de belleza, desgraciadamente perdido, aunque se conocen algunos fragmentos citados por Galeno, Aecio y Pablo de Gina. Se sabe que se pintaba los párpados de color verde, que usaba pestañas postizas, los labios se los pintaba de carmín y en azul las venas de su frente y de sus manos. Se bañaba en leche de burra mezclada con miel y para disimular las arrugas de sus ojos usaba una crema a base de pulpa de albaricoque. ¿Ok? Retrocedemos para que me digas cuáles son, ¿ok? Los adverbios. A ver, piensa, bebé, por favor. Te doy 3 minutos, ¿te parece? Para que me digas cuáles son los adverbios.
Ok, amorcito, ¿cuáles son los adverbios? A ver, muy. ¿Por qué? Porque muy está hablando de Bella. ¿Sí? Con unas dotes políticas innegables, dominaba 7 idiomas y caso singular fue el único miembro de su dinastía que hablaba la lengua de sus súbditos. Ya está. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Porque es cuando nada más? No. Cuando este murió en el siglo 51, le sucedieron conjuntamente. Entonces está hablando del verbo sucedieron. Conjuntamente es un adverbio, conjuntamente sucedieron. Vamos revisando todos. Aproximadamente es un adverbio. Tú dirás ¿dónde? Pero no es dónde, ¿sabes por qué? Porque ¿dónde está hablando de Roma? Mira, lee, viajó a Roma, ¿dónde? Si ¿dónde estuviera hablando de viajó, ahí sería adverbio, pero no, está hablando de Roma. Viajó a Roma, ¿dónde? Fue concubina del César, o sea, el dónde está hablando de Roma. ¿Mm? Después, indica tiempo. Después regresó, está hablando del verbo. De nuevo, ¿dónde? Pero ¿dónde está hablando de Egipto? Entonces tampoco. No hay más. Y nos vamos a la siguiente página. ¿Ok? Las mujeres más hermosas del cine han, ¿no?, estelarizado a Cleopatra. Elizabeth Taylor es una de las más hermosas de las Cleopatras del cine. ¿Ok? Mi papá vivía enamorado de esa actriz. Formalmente, ¿no? Formalmente. Vamos, chicos, vamos. ¿Cuándo? Cuando la reina vio que su hijo fue asesinado, no quiso. Acá hay otro. No. ¿No qué? No quiso. Después se suicidó, ¿no? Desgraciadamente. A ver, fíjate bien si no nos hemos comido nada. Creo que está todo. Está todo. Listo el pollo. Y nos vamos ahora a otro nexo. Ok, otro conector lógico textual importante, las preposiciones. Las preposiciones se caracterizan, bebés, porque unen palabras, solamente unen palabras. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar de plumón a lápiz, lápiz negro. Las preposiciones unen palabras. Esto es importantísimo. Unen palabras con diferentes jerarquías, con distintas jerarquías. ¿Ok? Mira tú,
También son invariables, ojo con eso, son invariables, esto es importante, invariables. Si yo te digo, por ejemplo, chompa de lana, te hago una pregunta, ¿de qué estoy hablando? ¿De la chompa o de la lana? Chompa es un sustantivo, es el nombre de una realidad. Lana es otro sustantivo, es el nombre de otra realidad. De es una preposición, según lo que estamos aprendiendo hoy. Y acabamos de decir que la preposición es un enlace, un conector, pero no es cualquier conector, es un enlace subordinante. ¿Qué significa que sea un enlace subordinante? Decir que sea un enlace subordinante significa que este elemento de acá tiene menos peso que el que está antes. ¿Me entiendes? Eso es establecer distintas jerarquías. Si a mí me dijeran cuál es el núcleo de esta frase, porque esto no es una oración, yo diría que el núcleo es chompa. ¿Me entiendes? El núcleo es chompa. Y de lana, yo tendría que decir que es una frase dentro de la frase que está hablando de esa chompa. Y me está diciendo de qué material es. Entonces, como comienza con preposición, que es un enlace subordinante, a eso se le va a llamar modificador indirecto. Siempre que un modificador de un sustantivo comience con enlace, se le llama modificador indirecto. Y todo es una frase que se hace llamar frase nominal o FN. Algunos libros no la llaman frase, sino la llaman sintagma nominal y le ponen SN. Es lo mismo, no tienes por qué asustarte, es lo mismo. En algunos libros aparece que las preposiciones son solo estas: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Pero a la lista le faltan elementos, ¿ok? Que en otras diapositivas te presentaré. ¿Ok? Pero hay que aprenderlas de memoria, como verás. No te queda de otra. ¿Ok? Veamos. Acá tienes una lista un tanto más grande. Tenemos a, ante, bajo. Tenemos un cabe. ¿Y qué significa este cabe? ¿Qué significa este so que está por acá? Estas dos palabras son arcaísmos. Los arcaísmos son palabras que han salido del habla cotidiana, pero que se usan en ciertos contextos. ¿En qué contexto se usa cabe? En contextos literarios y en contextos administrativos, o sea, de carácter jurídico, ¿ok? O de carácter de administración pública. Cabe significa al lado de. ¿De acuerdo? Y so es otra palabra también considerada arcaísmo que significa bajo. Bajo, por ejemplo, so pena de multa significa bajo pena de multa. A esta lista, para que esté completa, le faltan palabras como al, que surge de la fusión de amacel, le falta del, ¿no? Le falta versus, que siempre ha estado en el sistema, pero que no se categorizaba, no se le colocaba dentro de un grupo de palabras. Al, del, versus, falta vía y falta la preposición pro. Esa es la lista completa de preposiciones. Sin embargo, hay un concepto
parecido al de los adverbios, que es la locución preposicional o prepositiva. Varias palabras, el concepto es varias palabras separadas con el valor, varias palabras separadas con el valor de una preposición, de una sola preposición, de una preposición. Y tú eres inteligente como tu Miss. Te tienes que dar cuenta de las marcas diferenciales para reconocer a esas locuciones. Mira, yo te digo, está debajo de la mesa. Entonces tú entiendes que debajo de todo eso es un conector. ¿Me entiendes? Yo te digo, está detrás de la puerta y detrás de es un conector, uno solo. Pero como que siempre cierra o abre o cierra con preposición, ¿me entiendes? Yo te digo, espérame enfrente de la casa, enfrente de, ok, estamos trabajando a favor de los niños pobres. Y mira, acá comienza y cierra con preposición. Me dejó parada en medio de la calle. De y en medio de la calle. Estoy en contra del aborto. En contra de Alicia a través del espejo, a través de, ¿te das cuenta? Estas son locuciones prepositivas, ¿ok? ¿Ok? A fuerza de ánimo logró llegar a la meta, a fuerza de. Me siento junto a la puerta, junto a. A falta de pan, vino. Date cuenta de eso. ¿De acuerdo? Estoy haciendo las saltadas para que tú puedas analizar. Además, las preposiciones adquieren sentido solo dentro de contexto. Entonces vamos a poner eso, adquieren sentido dentro de contexto. Adquieren sentido dentro de contexto. O sea, si tú me preguntas qué significa la A sola, pues no te puedo responder. Te tendré que decir, no, es que tendrías que ponerlo dentro de un enunciado para decirte qué es lo que significa. Si yo te digo, el pueblo está a poca distancia, pues a poca distancia acá está señalando eso, distancia. Si yo te digo, oye, está tejido a mano, te estoy indicando la forma. Si yo te digo, llegaremos a la ciudad, te estoy indicando el lugar. Si te digo, tomaremos té a las 5, te estoy indicando el momento. Si te digo, el libro está bajo la mesa, eso indica lugar, ubicación. Bajo las órdenes del director está indicando sometimiento, subordinación. Chocó contra el árbol está indicando oposición o contraste. Si digo contra mí está implicando rechazo. Si te hablo del libro de mi madre, está indicando posesión. Si te hablo de la casa de madera, está indicando materia prima. Si te digo un pedazo de pan, está indicando porción de un todo. Si te digo en la cartera, pon el libro, ahí está indicando lugar. En 1989 está indicando tiempo. En autobús está indicando medio o transporte. Si te digo ponlo sobre la cama, está indicando lugar. Y si te digo que el libro versa sobre la vida de Allende, esto está indicando asunto, tema o materia. Eso también preguntan bastante en el examen de admisión. Así que alerta, chicos. Y eso no está en la teoría. Eso está en tu criterio para reconocer los sentidos. Así que ahí tú bailas solito con tu pañuelo. Yo creo que tienes todo el criterio para hacerlo. Si yo te digo, vengo de la iglesia, ok, vengo de la iglesia está indicando pues
¿no? De la iglesia, está indicando procedencia. Si yo te digo hacia la izquierda, está indicando dirección. Si te digo no saldré con este frío está indicando modo. Si te digo sobre la mesa, está indicando lugar. Si te digo lo hizo por mí, está indicando causa. Si te digo lo tomé para dejar de toser, está indicando finalidad. Si te digo prefiero estar con mi familia, está indicando compañía. Si decimos conduce con precaución indica modo. Si te digo Elsa está de supervisora está indicando pues cualidad. Cualidad. Si te digo átalo con las cuerdas está indicando instrumento. Si te digo estamos en una calle sin salida, todo indica lugar, pero sin salida está dentro, es otra frase que indica ausencia o falta de algo. Si te digo que estoy en contra de la reforma indica oposición o contraste. Así que eso puede venir en una realidad, en un examen. Aquí te dejo algunos ejemplos para que tú juegues también con los sentidos y marques qué sentido tiene cada expresión encabezada con una preposición. Y aquí un poquito de nuestra tía mala, a la que todo el mundo critica, que es la norma culta. Pero la norma culta, mi amor, lo que pretende es homogeneizar el uso del idioma. Si bien es cierto, la norma culta es una variedad, entre tantas variedades que tiene nuestra lengua, la norma culta, ok, fija el hablar académico, ok, el hablar profesional, en donde no se admiten determinados usos por considerárseles incorrectos dentro de esa norma, ok. Si yo te digo bajo mi punto de vista, estás hablando mal. Debo decir desde mi punto de vista. Si yo te digo te lo devolveré a la mayor brevedad posible, estoy hablando mal. Debo decir te lo devolveré con la mayor brevedad, cuanto antes, con urgencia, lo más pronto posible. Si yo te digo esto debes usarlo en la lactancia, es incorrecto. Es durante la lactancia, que dura en nuestro país 1 año, solo para la madre. Para el padre creo que es 5 días hábiles o 1 semana, sí, 5 días hábiles. ¿No? En otros países, tanto a la madre como al padre les dan 1 año sabático. ¿Puedes creer? Porque en Europa, que hay pocos niños, se quiere que los niños tengan, mira cómo piensan, ¿eh? Solidez emocional. Y necesitan tanto, eso es equidad, necesitan tanto de la madre como el padre. Entonces, en equipo construyen, ¿no? Por decirle así, el carácter de sus hijos. Juntos. ¿Ok? Juntos. Eso es bastante importante. Eso realmente es equidad, que más que ponerle una E a una palabra. ¿De acuerdo? Se dirige a los adultos y a los jóvenes maduros. Si tú dices así nomás, que se dirige a y solo pones una A, puede significar que los adultos también son jóvenes maduros y no es la idea. Si se refiere a 2 grupos de personas, cada cual deberá tener su preposición antepuesta para que se entienda que son 2 grupos. ¿De acuerdo? Enseguida tenemos, oye, me estuvo mirando de arriba a abajo. No es de arriba a abajo, es de arriba a abajo. Eso es lo correcto. Hay un montón de problemas a resolver. Bota la pepa. Hay gente que cuando expone incluso, te hablo de alumnos míos en la universidad que dicen, no, el tema a resolver el día de hoy, arranca tu coche, no se dice el tema a resolver. Si vas a pretender hablar culto, habla bien, pues. El tema por tratar. Problemas para resolver, problemas que hay que resolver, no hay que forzar las estructuras. Si tú dices que te sientas en la puerta, significa que la arrancaste de su eje y te sentaste encima. Lo que tú quieres decir es que te sentaste en el nivel de la puerta, o sea, te sentaste a la puerta, como cuando almuerzas, cenas o desayunas y te sientas a la mesa, en el nivel de la mesa.
no sobre ella. ¿De acuerdo? En base a los estudios realizados, no. Es sobre la base de, en función de, a partir de los estudios, de acuerdo con los estudios realizados, bajo ciertas condiciones, con ciertas condiciones, esto es lo correcto. Algunos otros casos normativos tenemos, bajo estas circunstancias, no, en estas circunstancias. Un jarabe para la tos, no, contra la tos. De a ratos pienso en ti. No. A ratos pienso en ti. De rato en rato pienso en ti. En relación a lo conversado, no. O dices con relación a lo conversado o en relación con lo conversado. Protestan de todo reclaman. No. Protestan contra todo. ¿Ok? Contra todo. Veamos algunos casos más normativos. ¿De casualidad tendrás un lapicero que te sobre? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Incorrecto. ¿Es por casualidad tendrás un lapicero? Estás bajo mi mirada. No. Estás ante mi mirada. Regresaré dentro de 10 minutos. Esa es clásica. Hijita, regreso dentro de 10 minutitos nomás. Mira a tu hermano. No, regreso en 10 minutos. ¿Renunció bajo el pretexto? No, con el pretexto. ¿Ok? Tener que viajar. Y llegamos al tercer tipo de enlace, las conjunciones. Las conjunciones unen palabras y proposiciones. Esa es la diferencia con las conjunciones, con las preposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones son ideas que parecen oraciones, tanto es así que muchos autores las llaman también oraciones. Unen palabras y proposiciones, ¿ok? Que son ideas con sentido completo, vamos a ponerlo. Ideas con sentido completo, pero dependientes. Ahí está la diferencia con la oración. Con sentido completo, pero dependientes. ¿De acuerdo? Pero dependientes. Se llaman subordinantes porque subordinan al verbo posterior. Subordinan al verbo pospuesto. O se establecen jerarquías diferentes. Y las coordinantes, en cambio, ¿ok? Unen elementos jerárquicamente idénticos, o sea que tienen la misma jerarquía, jerárquicamente idénticos. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienes que entender. Yo puedo decir, por ejemplo, Luis y Rosa. Estoy uniendo palabras. ¿Me entiendes? Este es un conector. Esta es una conjunción. ¿Me entiendes? Estoy uniendo palabras. Estoy uniendo este sustantivo con este otro. Si me preguntan cuál es el núcleo de los dos, diré que los dos, porque la I es una coordinante, entonces une elementos con el mismo peso. ¿Me entiendes? Pero si yo te digo, voy y vuelvo temprano, ya no estoy uniendo dos palabras,
Estoy uniendo dos ideas. Entonces, voy es una primera idea, es una proposición número 1. Y la segunda idea es que vuelvo temprano, es una proposición número 2. Y la I, ok, es una conjunción, ok, que en este caso es coordinante. Coordinante. Acá está Luis y acá está Rosa. ¿Ok? ¿Se entiende? Y nos vamos a las listas que tienes que aprender de memoria. Tenemos este primer grupo, corresponde a las conjunciones coordinantes. ¿Ok? Cambiemos de color para que se note. Este primer grupo corresponde a las conjunciones coordinantes, las que unen elementos análogos. ¿Ya? Y hay estos tipos: copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, hilativas y distributivas. Eso también tendrás que aprendértelo de memoria. Las copulativas sirven para sumar. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. ¿Ok? Es sumado. Acá tenemos el que también, que entre verbos repetidos es igual a una I. Está habla que habla, hace rato habla y habla. Las disyuntivas te dan a elegir o sábado, o equivalencia, la pelota o balón. Las adversativas indican contraste. Es bueno, pero tonto. Indica contraste. Su máxima representante es el pero. Acá la O, acá la I. Que te acuerdes de una, ya te vienen las equivalencias, ¿no? Las explicativas, su nombre lo dice. O sea, vale decir, esto es. Las hilativas se llaman también consecutivas porque indican consecuencia. ¿Ok? Pienso, luego existo. Pienso, así que existo. Vamos a encerrar el así que. ¿Ok? Las distributivas indican alternancia, o sea, ya, ya, hora, hora, bien, bien, son iguales que decir una O. Bien trabajas, bien estudias. Ya entras, ya sales. Ora os vais, ora os quedáis, que es de uso antiguo. ¿Ok? Listo el pollo. Y luego, aquí, bueno, un truquito sobre la normativa que le hemos visto en el capítulo de vicios de dicción, el queísmo y el dequeísmo. Siempre que una idea comience con que, yo te recomiendo que encerraras y la reemplazaras por el pronombre eso. Y ahí te vas a dar cuenta si sobra o si falta el qué, el de. En el caso en tu texto, por ejemplo, en la primera dice, no me acordé eso, y evidentemente aquí está faltando el de, que aparece correctamente en la segunda versión, pues aquí el error se va a llamar queísmo. Y si el de sobra, porque tú dices pienso eso, tú no dices pienso de eso, entonces aquí cuando sobra se llama dequeísmo. Para que tú puedas confrontar este tipo de estructuras, te he puesto un montón de casos para que tú juegues, para que tú encierres y efectivamente corrobores que nos informan esto. Entonces no puedo decir, nos informan de que la selección acaba de llegar al estadio. No puedo decir de qué, porque no me cuenta de qué. Aquí tú vas a hacer esas verificaciones para ver si hay queísmo o dequeísmo. Aquí tenemos una lista mayor, tenemos las coordinantes que ya te expliqué, que unen elementos análogos, y tenemos las subordinantes que subordinan al verbo posterior. Vimos que las hay copulativas, disyuntivas, distributivas, consecutivas, adversativas, explicativas. Y luego tenemos las subordinantes que subordinan al verbo, que son las completivas, que sí, un truquito, el que después de verbo, y el sí cuando no condiciona, así que sería bueno ponerlo no condicional. ¿Ya?
Las causales, acuérdate de una, pues que sea fuerte, el porque. Concesivas, las concesivas, por si acaso, indican dificultad. Aunque estudio, no entiendo. Por ejemplo, dificultad. ¿Ok? La más conocida es el aunque. Condicionales, pues el sí. Finales, la más conocida es el para qué. Estos dos grupos, a pesar de que esto es escrito por un autor reconocido, esto ya no es funcional. Por eso es bueno revisar bibliografía juntos, ¿ok? Como lo estamos haciendo ahora. Estos de acá, según lo que hemos estudiado el día de hoy, son relativos. Relativos. ¿Ok? Y los relativos en el grupo de los adverbios. Y consecutivas, bueno, tenemos al que siempre y cuando tenga antes las palabras tan, la palabra tal o la palabra tanto. Tú dices, ay, es tan guapo que desespera. ¿Ok? Por ejemplo. Y entramos a las preguntas. A ver, contéstame. ¿Cuántos adverbios hay en el texto 1? Yo te ayudo en las primeras preguntas. A ver. Los adverbios señalaban tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Hablan de los verbos, no tienen plural, cuidado, muchos no podría ser adverbio. Tenemos siempre 1, aquí 2, allá 3, mientras 4, cerca 5, despacio 6, atrás 7, siempre 8, nunca 9, no 10, solamente 11, no 12, efectivamente 13, hoy 14 y quizá 15. Ahí están los 15 adverbios que hay en el texto. En la que sigue nos piden adverbio de cantidad, entonces tú tienes que ser vivo y acordarte que el adverbio habla del verbo, habla del adjetivo, habla de otros adverbios. Y comienzo con la primera. Demasiado indica cantidad, no tiene marca de género ni de número. ¿Y demasiado qué? Hablaba. Está hablándonos del verbo. Entonces ya encontré la clave. Cosa que no ocurre con bastantes que tienen marca de plural, con demasiada que tiene marca de femenino, con poca que tiene marca de femenino y con mucha que tiene marca de femenino. Por tener marcas no son adverbios, porque los adverbios no tienen marca porque son invariables, ¿te das cuenta? Bastante sería bastantes, demasiadas, poca y mucha, que son, están hablando de realidades, entonces ¿qué son? Determinantes. Determinantes, eso es lo que son. ¿De acuerdo? En las siguientes preguntas tenemos, marque la alternativa que presente frase preposicional con significado de causa. Fácil. Encierras entre paréntesis las frases que comienzan con preposición, como con un aviso oficial, para obtener la visa como sea, que comienza con para, por el vecindario, que comienza con por, y por la lluvia, que comienza con por también. ¿Cuál de ellas indica causa? Con una visa oficial indica instrumento. ¿Ok? Para obtener la visa oficial indica finalidad. Por el vecindario indica lugar. Y fueron cancelados por la lluvia indica causa. Entonces la clave es la letra D. En la 4 señala la opción que presente conjunción subordinante. Tú tendrías que ya habértelas aprendido. Y Lalo le regaló el juguete que le pidió. Este que no es conjunción porque está hablando del juguete, ¿ya? Y cuando el que se refiere a un sustantivo anterior se llama pronombre, pronombre relativo. Este no es un adverbio. Se preparó muy bien para el examen, no hay conjunciones. Se enfermó porque, acuérdate que el porque es una conjunción causal, encabeza la causa.
porque no fue vacunado, se enfermó. Esa es la clave. Acá hay otra conjunción, sin embargo, que es el grupo del pero, y a esa se le llama conjunción coordinante adversativa, que ya te la aprenderás. Espero. Luego tenemos, elija la alternativa donde aparece el adverbio bastante. Cuando hable de un verbo, lógico. Y dice, bastante, bastante, hablaste. Ajá, ajá, está hablando del verbo. Esta es la clave. En cambio, bastante está hablando del tiempo, la otra está hablando del temor y la otra del dinero. ¿Qué son estas? Determinantes, porque están hablando de sustantivos. Así que la clave es la letra A. Hagamos dos más. Y dice, señale el enunciado con más adverbios. ¿Ok? Ya y no. Ya porque es igual a decir ahora y no porque indica negación. Hay dos. Nunca, que indica negación. Tan, porque está hablando de inseguro. Dos. Cuando. Y tan, porque está hablando de diferente. Dos. Y anoche indica tiempo. Anoche, ¿qué pasó? Escuché. Quizá indica duda. Iría. Quizá iría. Está hablando del verbo. Lejos, iría. Está hablando del verbo. Y muy está hablando de lejos, que también es un adverbio. Hay cuatro. La clave es dinosaurio. ¿Y qué palabra solo deriva y se convierte en adverbio por la terminación mente? Veamos las raíces. Útil. Esta deriva por el in y por el mente, o sea, esta no es. Demente es una casualidad de la vida que termina en mente porque de no es un adjetivo. Imprudente viene de prudente primero. Entonces deriva porque tiene un prefijo y tiene un sufijo, entonces esto no es. Y dócil solo tiene la raíz dócil y solo deriva porque tiene, recuerda que esta terminación se llama sufijo adverbial. Este es un sufijo adverbial. ¿De acuerdo? La clave es dinosaurio. A ver, dos más. Marque la opción en la que presenta uso formal del adverbio. El sueldo que ganaba era tan poquito, era tan poco. Así que el despacito que está de moda, despacito. Eso es incorrecto. ¿El concierto terminó tardísimo? No, terminó tarde. Y si quieres exagerar el término, dirás muy tarde, pero no tardísimo. Y aquí, devolveré la llamada ahorita. Peor, ahoritita, no. Es ahora, punto. Y la iglesia se encuentra cerca, es la correcta. Si te digo antiguamente, ¿qué indica? Tiempo, 3. Si digo dormían plácidamente, indica modo, 5. Si te digo hace una semana, llovió demasiado, demasiado indica cantidad. Si te digo probablemente, eso indica duda, 1. Y si te digo verdaderamente, indica afirmación, 2. Así que busquemos 35412, 35412, clave cucaracha. Y para terminar en un número lindo, vamos con la 10. ¿Dónde hay dequeísmo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te recomendé? Encerrar todo lo que comienza con que. Lo encierro y lo reemplazo por ¿qué palabra? Por eso. Y ahí te vas a dar cuenta si sobra o si falta el de. Hazlo. Me convencí de eso. Es correcta. Estoy seguro de eso, Miss. Correcta. Estoy contento de eso. Correcta. Así que prefiero de eso. No, prefiero eso de frente. Así que el verbo y de frente eso. Así que la clave es la D. ¿Qué tal? ¿Listos? Ahora sí puedes resolver el examen de hoy. Mucha suerte, chicos.